Uno de los temas más famosos en inglés es la cuestión del verbo to be, que significa ser o estar. Y este verbo tiene tres conjugaciones que van a depender del pronombre para el cual se está utilizando. Entonces, si tenemos el pronombre personal, si estamos hablando de yo, que es I, entonces la conjugación es am. Si tenemos una persona singular, entonces nosotros vamos a tener la conjugación is. Entonces nosotros tendríamos he is, él es, she is, ella es, o it is, eso es. Mientras que en plural, pues vamos a tener la conjugación are, donde tendríamos we are, nosotros somos, you are, tú eres o ustedes son. Aquí cabe aclarar que you puede referirse a una sola persona o a varias, pero lingüísticamente siempre se considera que es un pronombre plural, por lo que siempre va a utilizar la conjugación are. Y finalmente they are, que sería ellos son o ellas son. Y claro, también la conjugación alterna de todos estos para el verbo estar. Entonces, se nos van a plantear ejercicios como el siguiente, en donde nosotros tenemos que completar con la forma adecuada del verbo to be. Entonces tenemos que poner aquí am, is o are, alguno de estos tres. Y pues bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente tenemos que revisar el tema del sujeto y más que del sujeto, de la oración en general para determinar su número. Determinar a ver si es que es singular o plural para elegir entre is o are. Realmente solo vamos a tener que elegir entre esas dos. Porque si a mí me aparece un I explícitamente, ok, entonces yo ya sé que tengo que automáticamente colocar am. Para determinar el número de la oración, pues vamos a usar las reglas que vimos anteriormente en el video pasado. Esto es que si, por ejemplo, yo tengo números, entonces esto es una oración plural, pero que si, por ejemplo, yo tengo uso de a, an, esto es más bien singular. Y que si, por ejemplo, yo estoy ligando dos sujetos con and, entonces eso también sería plural y así sucesivamente, ¿no? Obviamente si yo también veo sustantivos que terminan en s, pues entonces seguramente voy a tener una oración plural. En este caso, nosotros identificamos que se está usando la palabra a, que significaba un, y esto nos indicaba una oración singular. Entonces, siendo una oración singular, de inmediato escribiríamos aquí is. There is a yellow bird. Hay un pájaro amarillo. En este siguiente ejemplo tenemos Stella and Sam studying hard for their test. Y aquí pues identificamos rápidamente el sujeto y el nombre de la oración porque se nos están mencionando dos nombres, Stella y Sam. Y justamente estos están ligados con la conjunción and. Por lo tanto, todo esto forma un sujeto plural. Estamos hablando tanto de Stella como de Sam. Entonces tenemos un caso de they. Y vaya, ni siquiera tenemos que reconocer el pronombre, con que yo ubique que es plural por el and, eso es suficiente para determinar que aquí tendríamos que colocar are. En este caso estamos diciendo que Stella y Sam están estudiando duro para su examen. Como tú, ¿verdad? Para este siguiente ejemplo podemos observar de inmediato que la respuesta va a ser nuevamente are. ¿Por qué? Porque nosotros estamos iniciando con un pronombre personal explícito que es we. Sabiendo que we es un pronombre plural, pues entonces de inmediato colocamos aquí are. Y eso va a ser el caso en general, ¿no? Si a mí me ponen explícitamente un she, pues de inmediato sé que es is. Si me ponen un they, sé que es are. Si me ponen un it, sé que es is. Y esos son los más sencillos porque pues simplemente hay que ubicar el pronombre y listo. Aquí estamos diciendo, nosotros estamos escribiendo todo en nuestro cuaderno. Este es un caso muy similar al anterior, donde de inmediato me ponen el pronombre I. Como a mí me ponen el pronombre I, directamente yo elijo mi conjugación am. Ahora, esto variaría un poco si, por ejemplo, tuviéramos más bien you and I. Porque si tuviéramos you and I, entonces estaríamos ligando dos sujetos con el and, por lo que esto sería plural.
Y al ser plural, a pesar de que aparezca el I, tendríamos que utilizar are. Pero esa es la única excepción. Cualquier ligadura de el I con el and y algún otro sujeto no tiene que ser you. Entonces utilizaría are porque sería plural. Para este yo no veo ningún pronombre explícito, no veo tampoco ningún nombre propio que de inmediato me diga si esto es singular o plural, así que tengo que buscar palabras a ver si es que yo ubico alguna que me pueda indicar si es que es singular o plural. Y en este caso, una palabra muy comúnmente conocida es cookies, que significa galletas. Yo incluso no tengo que saber exactamente qué significa, pero yo percibo que es una palabra que termina en S. Entonces, al ser una palabra que termina en S, eso me indica que es plural, por lo que aquí debería elegir are. Y entonces tendríamos hay algunas galletas en la cocina. Y listo. Este es un poco similar, pero es incluso un tanto más sencillo, porque, bueno, aquí yo no tengo de nuevo ningún pronombre explícito, no tengo ningún nombre propio, pero sí tengo un número, tengo 5, que es 5. Entonces, al yo ubicar 5, yo ya sé que estoy hablando de un plural, ¿no? Entonces, eso de inmediato me indica que yo aquí tengo que colocar are. E incluso si yo reconociera aquí la palabra flies, que termina en S, moscas, entonces también de inmediato determinaría que esto es un plural y colocaría aquí la misma respuesta. Y aquí tenemos entonces hay 5 moscas en la habitación. Y ese es el truco en esencia, ¿no? Al yo identificar singular o plural, que por lo general mi cuestión va a ser identificar el plural, y si no puedo identificar el plural significa que es singular. Con eso yo elijo entre is y are, y en caso de que pues aparezca el I explícitamente, que no esté ligado con ningún otro pronombre, pues de inmediato va a ser el am.